Muy buenas digitales y bienvenidos al videoblog de la informática corporativa. Y hoy os traigo un vídeo que hace años que había prometido hablar de la base de datos HBase, que es un típico de mis formaciones en Big Data y nunca parecía que iba a llegar el vídeo. Bueno, pues aprovechando que me han fallado un par de cosas, pues hoy toca. Como comentaba, una base de datos diseñada para Big Data, que su objetivo es permitirnos guardar y acceso aleatorio o random a cualquier fila y cualquier columna que tengamos guardada en esta base de datos. Permite guardar millones de filas con millones de columnas o, dicho de otra manera, millones de registros con millones de campos dentro de un mismo registro. De hecho, en esta base de datos de un campo normalmente lo hablamos como celda, o nos referimos a él como celda. De hecho, nos podemos imaginar todo esto como una gran hoja de cálculo en plan Big Data. Y como siempre, es mucho más fácil verlo en la pantalla que no explicarlo. Os explica mucho mejor con ejemplos que no aquí hablando. Entonces, vamos a la pantalla. Pero antes os quería pedir que, sobre todo, que compartáis estos vídeos con todos vuestros compañeros de universidad, de trabajo, los colegas del grupo de WhatsApp ese que tanto habláis, porque es la manera como estamos creciendo en este canal. La verdad es que da la sensación que YouTube no nos quiere ver crecer, pero nosotros somos tozudos aquí haciendo vídeos de informática corporativa, de lo que pagan bien las empresas. Y además con ejemplos. Y aparte de esto, pues ya sabes, suscríbete, dale manita arriba, pon comentarios, que es la manera como tenemos feedback y sabemos qué cosas gustan más y qué cosas gustan menos de la informática corporativa. Y ya está. Venga, vamos para la pantalla. Bien, pues aquí estamos en la pantalla. El objetivo del vídeo de hoy es instalar la base de datos y empezar a hacer operaciones CRUD. Insertar registros, leer registros, buscar, eliminar, este tipo de cosas con una base de datos que realmente no tiene nada que ver con otras bases de datos que estamos acostumbrados a usar, tanto relacionales como no relacionales. En este caso, aquí tenéis mi blog donde tenemos rediseño. Ahora es una PWA, una SPA, una Single Page Application. Tenemos todo con mejor usabilidad. Quizás el diseño irá cambiando con el tiempo, pero os animo que la veáis. Y como no, tenemos las redes sociales, que si Twitter, que si LinkedIn, que si YouTube, evidentemente, e incluso el canal de Telegram, donde tenemos ya cada vez más gente ahí hablando y apoyando. Y para los héroes tenemos la opción de apoyar vía Patreon o vía PayPal, ¿vale? Como siempre. Mirad, esta es la base de datos con la que vamos a trabajar hoy, Apache HBase. Aquí nos la presentan súper bien, nos explican cómo funciona, sus ventajas y demás. Para instalarla, lo único que tenemos que hacer es, nos venimos aquí, vamos a Downloads y aquí podemos descargar la última versión. Nos descargamos el binario y aquí ya nos podemos, pues, descargarlo de aquí. Yo esto ya lo he hecho, con lo cual no lo voy a volver a hacer porque tarda como un minuto así en descargar. Una vez la hemos descargado, yo la tengo aquí. Aquí tenemos el fichero descargado y el fichero descomprimido, ¿vale? Que es una carpeta donde tenemos toda la base de datos. Es de estas bases de datos y de estas aplicaciones que son una maravilla porque solamente las descargas, las descomprimes y las arrancas y ya está. No hay que hacer un gran proceso de instalación ni nada por el estilo. En este caso, HBase, nos metemos en la carpeta bin y esto muchas veces acostumbra fallar a la primera. Lo hago para que lo veáis. Para arrancarla simplemente es Start HBase. Start HBase, ¿vale? Fijaros, a mí me dice que tiene que tener instalado Java 1.8. Yo ya lo tengo instalado, pero no lo encuentra. Lo único que tenemos que hacer es export Java Home y le ponemos pues la ruta donde tenemos nuestro Java instalado, ¿vale? Y a partir de este momento ya se arranca perfectamente. De hecho, aquí lo tiene, arrancando el máster y los logs nos los mete en esta carpeta.
A partir de aquí ya podemos conectarnos a esta base de datos y empezar a trabajar con ella, hacer consultas y demás. Para ello simplemente haremos hbase shell para que nos arranque una consola y podamos empezar a interactuar con ella. Esto tarda un minutillo, ya, perfecto. Ya estamos, ya podemos empezar a trabajar con HBase. Lo primero es crearnos una tabla para guardar cosas, ¿no? Entonces, yo la primera tabla, por ejemplo, imaginémonos que estamos desarrollando un CRM y queremos empezar a guardar oportunidades o leads. En un CRM, la diferencia entre oportunidad y lead radica que un lead es una oportunidad para hacer un cliente que tiene pocas probabilidades. Por ejemplo, cuando alguien se te registra en un formulario de contacto o así, o te hacen una petición por Twitter, que hay menos de un 20% de probabilidades de que eso se acabe convirtiendo en un cliente, y una oportunidad es al contrario, ¿eh? Cuando te llega algo, una petición más seria, y hay pues un 80% de posibilidades o así de que acabe convirtiéndose en cliente, ¿vale? Para que lo sepáis. Entonces, vamos a suponer que queremos empezar a guardar leads aquí. Y yo me tengo que crear una tabla para guardar leads. Yo puedo hacer un create y luego lleva esto un par de parámetros, ¿vale? Create. Y me voy a crear la tabla leads, por ejemplo. A partir de aquí, yo puedo crear tantos grupos de columnas o familias de celdas como necesite. Como comentaba, es una base de datos que no requiere que tengamos definidos todos los campos para empezar a trabajar con ella. Con lo cual, yo, por ejemplo, puedo tener el grupo de datos de contacto y el grupo origen, ¿no? El grupo origen sería el origen del lead, si es un formulario de contacto, si es una petición por una red social o lo que sea. Perfecto, y esto ya me ha creado mi tabla y ya ha dicho que ha tardado 1,2 segundos, bastante rápido. Si hacemos un list, podremos ver todas las tablas que tenemos creadas en esta base de datos. Debería de encontrar dos. La tabla leads, que es la que acabo de crear, y la tabla cliente, que es una que yo he utilizado para hacer pruebas antes de hacer este vídeo. También podemos hacer un describe para obtener datos de una determinada tabla. Si yo ahora cojo hago un describe de leads, aquí pues me da el nombre, los grupos de campos que tengamos, etcétera, que en realidad son dos, datos de contacto y origen. Hasta aquí lo que es la creación de tablas. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos para guardar datos en una tabla. Usamos tanto para crear datos o dar de alta registros como para actualizar registros, se hace todo con la instrucción put. Yo hago un put y le pongo la tabla a la que le estoy haciendo el alta de registro, que sería leads. Le digo el ID de este registro, se lo tengo que decir. Por ejemplo, le puedo llamar L001 o 2021 barra L001. Y a partir de aquí le pongo el grupo o la familia de campos y el campos. En este caso, y el campo. En este caso pondré datos de contacto, dos puntos, nombre, y le pondré el valor de Juan. Perfecto. Si os parece, voy a entrar un par de registros para tener registros. A este le llamaré Javi y a este le llamaré David. ¿Vale? A partir de aquí, si quisiera poner más campos, pues los que hiciera falta. Por ejemplo, al lead L003, pues le puedo poner también los apellidos, ¿vale? Y le puedo llamar David Juan, por decir algo. ¿Cómo lo hago ahora para obtener un determinado registro? Puedo hacer un get y le digo la tabla leads y
seguidamente el ID de registro, 2021/L003, y me dice que en este registro tenemos datos, contacto, apellidos, Juan. También nos guarda el timestamp de cuándo ha sido insertada este dato, lo cual viene muy bien también, y el nombre de este registro. Así lo podría hacer con todos. Además de leer un determinado registro, también podríamos hacer consultas, ¿no? Queries. En este caso tenemos la opción del scan. Scan, tú le pasas la tabla, por ejemplo, en este caso leads, y a partir de aquí le puedes pasar una query, ¿vale? En estas queries le puedes pasar cantidad, si quieres sumatorios, agrupaciones, limits para hacer paginación, ¿no? Y este tipo de cosas. En este caso le pondremos solamente un filter, ¿vale? Donde en este filtro le pondremos filter. Esto en la documentación explica muy bien todo lo que se puede hacer. Es tremendamente complejo. Ya veis que para hacer una petición esto casi es un lenguaje de programación aparte. Rec string, 2 puntos, y por ejemplo busco, no sé, Javi, ¿no? Que sería uno de los registros. Y me dice que exacto, me devuelve, me dice que el registro 2021/LL2 tiene en la columna datos de contacto nombre el valor Javi. Con lo cual yo ya puedo obtener registros y hacer peticiones. Y como os comentaba, el formato de los filtros permiten cantidad y cantidad de operaciones. No os quedéis solamente con este detalle. En la documentación tenéis cantidad de ejemplos sobre esto. Hemos comentado que para crear un registro y para actualizar un registro usábamos el put. Para obtener un registro usábamos el get y para hacer peticiones usábamos el scan, ¿vale? Con lo cual ya tendríamos las 3 primeras letras, el create registros, el read registros, el update registros de las operaciones CRUD. Nos faltarían el delete. Para eliminar un determinado registro o un determinado campo, ¿vale? Lo haremos con la opción de delete. En este caso podemos hacer delete. Y aquí le ponemos lo que sería la tabla, la fila, lo que sería, por ejemplo, el 2021/L002, que es el que acabamos de encontrar. Y esto nos eliminaría toda la fila, o le podemos decir también la columna, ¿no? Hemos dicho, en el 003 tenemos, por ejemplo, el datos tacto, 2 puntos, API2, ¿vale? Y esto lo que nos hará, perdona, es leads, la tabla, ¿vale? Lo que nos hará va a ser eliminar la celda apellidos o la columna apellidos del registro L003 o 2021/L003. Si quisiésemos eliminar toda la fila, también podríamos usar el delete all. Y esto lo que hace es eliminarnos toda la fila. Y una funcionalidad que tiene esta base de datos es que podemos, en lugar de eliminar las tablas, podemos hacer simplemente un deshabilitar de una tabla y luego la podemos volver a habilitar. Por ejemplo, podemos hacer un disable leads, con lo cual yo ya no puedo hacer un scan de leads porque me da un error, y en cualquier momento ahora puedo hacer un enable leads y ahora sí que puedo hacer cositas. O si le hago un disable, un scan no, un disable leads, después de haberlo deshabilitado, antes no, puedo hacer un drop leads.
lo que básicamente, perfecto, lo que hace ahora es sí eliminar todos los datos de esta tabla, lo que también lo hace muy potente para la trazabilidad, etc. Es, ya os digo, una base de datos muy usada en Big Data y para hacer analítica, ¿vale? Porque como veis, nos permite guardar millones de registros con millones de columnas o de celdas con mucha facilidad, y al estar desarrollado sobre el ecosistema Hadoop, concretamente usando HDFS, el Hadoop Distributed File System, lo que nos permite es, pues eso, poder hacer peticiones de datos y acceder a los datos de manera random o aleatoria, independientemente, tanto filas como columnas, ¿vale? Y yo dejo aquí esta demo. Si os gusta, pues ya sabéis, usad los comentarios, que me encanta saber lo que os gusta, lo que nos gusta, si queréis que montemos un clúster con esto, a ver cómo se mueve, este tipo de cosas. Venga, va, que os paso con el de arriba. ¿Qué pasa? ¿Qué os ha parecido? Mola, ¿verdad? En realidad, trabajar con HBase es como casi trabajar como una hoja de cálculo a nivel Big Data, ¿eh? O sea, brutal lo que puedes guardar ahí y luego analizarlo y hacer tus cositas después. Como comentaba, como es una base de datos no SQL que no te obliga a definir una estructura de tabla, tú puedes empezar a trabajar sin que sea tan importante el haber hecho un diseño y un análisis exhaustivo de lo que va a hacer esa aplicación o lo que sea que estés desarrollando. Porque en la universidad es muy bonito cuando te enseñan el modelo en cascada, donde tienes el análisis, el diseño, la implementación, tal, pero que en la práctica resulta que las aplicaciones se hacen y van mutando con el tiempo y necesitas algún soporte que te permita crecer, escalar y que todo pues sea mantenible y evolucionable fácilmente, Y el hecho de tener bases de datos que no tengas que tener una estructura fija de inicio, eso ayuda muchísimo. No me dejo nada, ¿vale? Os espero en el próximo vídeo. Muchísimas gracias, manita arriba, suscribidos y compartid porque es importantísimo para nosotros. Venga.